fragmento del Salmo de la Voz. La palabra es el órgano de la idea para dar testimonio de su espíritu los hombres. La aparición de una palabra está en relación directa con el progreso del pensamiento. Pero comenzar a inquietarnos por esa tonalidad recóndita es comenzar a percibir el preludio de nuestro nombre. El nombre es la vibración fundamental del espíritu, su premisa particular, su matiz esencial ante la vida. Es una entidad, tiene características propias y una función trascendente que cumplir. Y si no alcanzáramos a convertirlo en postulado y manifiesto, claudicaría nuestro designio planetario. No ofreceríamos el acorde de nuestra nota precisa en la sinfonía de las edades. Seríamos un bajido que olvidó su misión de grito. Solo cuando llega el peregrino hasta la profundidad de su conciencia, donde nadie más puede arribar, escucha el sonido de su nombre. Ella no conoció al profesor Casado Soler, sin embargo, fue la que me motivó a hacer este programa. Carmen Julia Gómez, coordinadora de la Fundación Saber Amar, investigadora social, y trabajando, hablando con amigos, me decía, tienes que llevar a José Enrique, tienes que llevar a Limber, hay que hablar del legado de la obra del profesor Casado Soler. ¿Y por qué, Carmen Julia, si tú no lo conociste? ¿Por qué tienes en el corazón al profesor Casado Soler? Cuéntanos. Bienvenida nuevamente a Ser Humano. Gracias, María Elena. Saludos a todos. Feliz de estar aquí de nuevo. Yo te consideraba discípula de él por la forma en que tú me hablas de él. Sí, muchas personas cuando yo hablo de él me han dicho lo mismo. ¿Tú lo conociste? No sé qué. Mira, es que encarna muchos de mis ideales, gran parte de mis ideales sociales, espirituales inclusive. ¿Cómo lo supe? Bueno, pues mi amigo y hermano José Enrique, somos amigos desde que yo era adolescente, que escuchaba su programa, El Gran Musical. El Gran Musical. Y no me acuerdo ni cuándo, o sea, hace tantos años que no recuerdo que me habló del profesor Casado Soler. Confieso que ni el contexto, cómo vino el tema. La cuestión es que fue José Enrique que me habló de él. Conocí su libro, el libro de Casado Soler, en Dominicana, El País del Amor Eterno, y su forma de pensar, su valentía, su ética, su espiritualidad, y, o sea, todo eso era totalmente afín conmigo. Y entonces, inmediatamente me doy cuenta, pero pocos dominicanos, bueno, a partir de ahí, cada vez que donde yo estaba, cantaban cumpleaños, que no cantaba, así cantaban el regalo mejor, yo siempre, pero una cosa que religiosamente preguntaba, ¿ustedes saben quién escribió esa canción? Nadie me decía, excepcionalmente alguien me decía, sí, Casado Soler, pero Ni siquiera saben que es dominicana. no saben quién lo escribió, el Así. origen, y eso realmente eso me llegó al alma. Yo dije, no es posible, no es justo, ni conveniente para la evolución espiritual de este pueblo que no conozcan ese ser humano tan sensible, tan comprometido con las causas sociales justas, tan noble, tan espiritual, que no lo conozcan. Y yo me erigí, autoerigí promotora del profesor Casado Soler. Cada cumpleaños, años. Estaba pasando eso, y yo entonces daba mi discurso, el profesor Casado Soler fue ta. Bueno, entonces en pandemia, que uno tenía más tiempo y surgían ideas, ¿verdad? A muchas personas les pasó eso, comenzaron emprendimientos o escribir, en fin. En ese tiempo, yo dije, pero ahora tenemos un poco más de tiempo, voy a llamar a José Enrique. Y comenzamos a reunirnos, primero él y yo solos, entonces él después me habló de Limber, que ya lo conocía, y comenzamos a reunirnos, pero mira, y así se unió Juan Carlos Albelo, y un grupito pequeño, y por supuesto José Somavilla. ¿Juan Carlos lo conoció o como No, productor? como productor, porque ya te digo, yo vivo en campaña con el profesor Casado Soler. Un día Juan Carlos... No, y además Juan Carlos es muy sensible a todo este tipo de causas. Yo le encontré que sucedió para mí una hermosa sincronicidad. Él fue a la Fundación Saber Amar, buscando aprender a respirar, a meditar, y yo le hablé. Estaba una pintura de Casado Soler gigantesca, preciosa, que hizo su sobrino, Somavilla. Estaba ahí expuesta. Y él estaba en esa salita y él dice, pero yo no conozco a ese señor.
Y yo, por fin alguien espontáneamente me dice que lo conoce, lo identificó. Y él, entonces yo le cuento, y él me dice, es que Juan Carlos Albelo estuvo en una de las entrevistas que Freddy Veras Goico le hizo al profesor Casado Soler. Ah, Era un ok. muchachón. Y de ahí lo Y, recuerda. y lo recordó. Entonces, cuando yo le cuento, ¿verdad? Con este entusiasmo, tenemos que hacer un homenaje, un evento artístico, cultural, donde vayan las personalidades los que hoy son personalidades, que eran jóvenes, que eran discípulos del Casado Soler, y le cuento todas las ideas y dice, yo soy productor, porque fue la primera vez que nos conocimos, Juan Carlos y yo, Ok. y él me dice, pero yo soy productor, tú eres el productor de ese evento. Y me decía, sí, claro. Bueno, por ahí siguió la cosa. Entonces, nos seguimos reuniendo y surgieron muchas ideas. Yo sueño y estoy muy emocionada y agradecida de este encuentro para esto, que en honor al Casado Soler se haga un concurso de biografías. Son ideas sueltas, lluvia de ideas. Un concurso de biografías del profesor Casado Soler. Es una forma de darlo a conocer en las escuelas públicas. Perfectamente se puede y pienso que deberíamos hacerlo, este país, el Estado Dominicano, una sala en un museo dominicano dedicada al profesor Casado Soler. Y su sobrino tiene muchos objetos, porque el sobrino de él vivió en la casa de Casado Soler. Y él nos contó, y hay muchos objetos que podrían estar, y sería muy hermoso en una sala en honor a Casado Soler. Y así surgieron varias ideas. Yo creo que esto va a servir para impulsar. ¿Qué enfoque, aunque conversamos ya con José Enrique, pero tú que vives saltando obstáculos, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Para realizar, materializar los objetivos que tiene la Fundación Saber Amar, que son muchísimos. Ahora están construyendo un ashram, ¿verdad? Sí. O sea, ustedes hacen alquimia, hacen magia. Mi pregunta es, ¿qué pasó por tu enfoque? Porque ya José Enrique habló, tu enfoque de por qué no se concluyó ese documental, por qué no conocemos lo suficiente al profesor Casado Soler, qué es lo que necesitamos hacer desde el Ministerio de Cultura, si tiene que intervenir alguien de la presidencia, personas ligadas a Freddy Verasgoico, a Nuria Piera, que lo conocieron, a Elizabeth Aranjos también, que se unan todas esas voluntades y que ya podamos mantener vivo su legado. ¿Qué ha faltado para aprender la lección? Sí, la chispa ya está encendida. Nuria sabe de este grupo Semilla, que tú has entrevistado, que sí lo conocieron en persona, tuvieron ese privilegio que yo no, ¿verdad? Sabe que esa chispa ya está encendida y tú estás echando con un soplo de aliento para que esa chispa Mira, crezca. eso Y no es Nuria, fácil cuando uno está con un chamán encendiendo un fuego, eso es toda una tarea. Ahora, entonces, seguro que Nuria Piera va a ver tu programa. Ella lo supo, yo le escribí un mensaje por WhatsApp, porque tenemos cierta, lo conozco, ¿no? Le mando un mensaje. Elizabeth también sabe de esto. Ambas están de acuerdo, que son personas que lo conocieron y fueron discípulas. Le es cuestión de seguir retomar esas reuniones, porque fue con todas esas situaciones que se dieron durante la pandemia que, que obstaculizaron un poco que continuara el esfuerzo, la coordinación. Así que esto es un llamado para reunir esas ok, personas. en medio de esos días que estabas trabajando, por casualidad te soñaste con él, sentiste su presencia, no sé, te llegó algún mensaje por sincronicidad o algo así, o tienes presente algo de lo que leíste, algo como que de lo que recuerdas cada día o... Sí, bueno, hay muchos temas que me tocan el corazón, pero hay uno en particular, realmente. Es su, es su posición, su propuesta, su visión de las relaciones entre República Dominicana y Haití. Yo desde muy joven sentí que ese es nuestro reto, uno de nuestros retos principales como pueblo y también de Haití. Aprender a convivir pacíficamente, productivamente para ambos lados, o sea, eso es vital para nuestra evolución de ambos pueblos, para la sobrevivencia misma de ambos pueblos, esa búsqueda de consenso, de ayuda mutua, de identificar las cosas en común que tenemos, conocer las diferencias. Entonces, él
plantea eso, y que no vengan a confundir, que no estamos hablando de fusión, porque de una vez hay personas que de una vez van a esa postura, esa visión, nada que ver, no. Convivencia armónica y productiva para ambas partes. Hace poco salió un video, y me puse también eufórica, de William Ramos, viajero, nunca, Sí. ese youtuber, y él entrevista a un joven y hace el mismo planteamiento. Nos conviene, sería muy, muy favorable en términos económicos, en términos sociales, en términos medioambientales, que ambos países eh, llegaran a acuerdos, a propuestas. Y no hay que esperar que los estados, siempre dicen que en Haití no hay un estado hace un tiempo organizado. Iniciativas privadas. Se pueden organizar. A él entrevistó a un joven que da clases de creol y está teniendo mucho éxito. Está mucha gente buscando aprender creol. Yo creo que yo planteo que debería enseñarse en las escuelas, Bien, porque es pues nuestra vamos comunidad inmigrante. a rescatar esas Eso enseñanzas, lo plantea en su libro Dominicana, El País del Amor Eterno. a rescatar ese libro, a leerlo, los que lo han leído, leerlo de nuevo, a los que no lo conocen, que aprendan de ese libro y a ver si esto nos ayuda a entender mejor la relación entre ambos países. Lo primero que habría que hacer, lo digo públicamente para que llegue a los oídos que pueden tener el poder, la posibilidad, es reeditar ese libro, porque quedan 2 o 3 ahí ya muy gastados, ¿verdad? Fue una edición pequeña. No me lo digas a mí, que estuve buscándolo y los que lo tienen no lo prestan porque es una reliquia, es oro molido. Entonces, el Ministerio de y- Cultura, esto hay que publicarlo de nuevo. Y tiene otros libros inéditos, y contamos con Saber Amar. Ya Saber Amar absolutamente, tiene un compromiso. incondicionalmente. Gracias, Carmen Julia, a seguir honrando Sí. a Casado Soler. Cuando apenas había pasado aquel acontecimiento que ha marcado tanto a nuestro país como lo fue la Guerra de Abril del 1965 y provocada por aquella situación que se dio luego del golpe de Estado del profesor Juan Bosch y por circunstancias muy particulares, pues lo que era el Instituto de Señoritas Salomé Ureña pasó a ser una escuela, un liceo mixto, es decir, que incluía tanto a varones como hembras. Yo inicié el bachillerato en dicho centro educativo y en esa circunstancia, digamos, en esa oportunidad conocí yo al profesor Ramón Casado Soler, mejor conocido como el profesor Casado Soler. Realmente fue algo que yo llevo en mi memoria, aquel hombre alto, por lo menos así me parecía a mí, eh, de andar muy firme, de cara muy seria, pero al mismo tiempo una persona muy jovial, de una sonrisa franca, siempre muy cortés, siempre muy educado, pero que fue interesante porque él permitía que nosotros los estudiantes nos acercáramos a él con todas nuestras inquietudes, tanto con las inquietudes que provenían de la asignatura misma. Él entró como profesor sustituto de lengua española, pero también conociéndolo en que él era un hombre formado en filosofía, las preguntas que a uno en aquel momento adolescente, en la circunstancia en que vivíamos, se nos ocurrían plantear. Y además, incluso de las problemáticas que se vivían en la vida nacional. Ese señor que siempre estaba como atento y como siempre disponible para los estudiantes. Es en esa circunstancia que yo conozco al profesor Ramón Rafael Casado Soler y que conservo muy claramente, a pesar de tantos años, conservo en mi memoria, en mi mente. Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV. Pronto regresamos. María Elena